Personas congregadas en Los Ángeles, más de 5.000 personas congregadas, para apoyarte a ti y a todos los cubanos en Cuba. Hubert. Hoy apoyando la causa cubana, a todos los que están ahí pidiendo hoy mismo la liberación de los presos políticos, que Cuba vuelva a ser una isla donde quepamos todos. Muchas gracias. Eso nos está ayudando también a superar estos días difíciles que hemos estado viviendo desde hace un mes. Y me alegra mucho que estemos llegando al fin de un ciclo de división y de desconfianza. Un tiempo en el que nos han querido desunir, en el que nos han querido catalogar de cubanos como cubanos de adentro y de afuera, cubanos de un color político o de otro. Y no es así. Los cubanos somos unos y queremos una Cuba plural e inclusiva. Y sé que muchos de los que están ahí hoy proyectan ya esa Cuba. Tengo la esperanza de que no va a ser solo para mis hijos y para mis nietos. Vamos a poderlas vivir nosotros mismos. Y bueno, pues eso me da esperanza y ganas de continuar escribiendo desde la lucha pacífica, desde la lucha verbal, desde mi blog y desde el mundo, para internet, para todos aquellos que me leen. Muchas gracias por estar ahí y espero que algo se mueva en esas cárceles, en esos cerrojos, en esas prisiones, se liberen los presos de conciencia y en esta isla nunca más nadie vaya a la cárcel por pensar diferente. Un abrazo grande a todos. Yoani, te tenemos aquí una persona muy especial que te quiere mucho. Te tenemos a Hubert Matos, que está participando con nosotros. Te lo vamos a pasar un segundo. Yoani, te consideramos una representante de la mujer mambisa, una representante en nuestro tiempo de esas heroicas mujeres que ayudaron a la independencia de Cuba. Seguimos tu trayectoria y te aplaudimos en todo de corazón. Sigue adelante, que por lo menos en el exilio hay mucha gente que te admira y te quiere. Muchas gracias. En vez de un machete yo tengo la palabra, que creo que lograremos fundar sobre esa base del argumento, del verbo, de no imponernos una Cuba mejor. Eso esperemos, ¡Bravo! Gracias, Yoani. Hay una persona más que es importantísima para este evento, que es Andy García, que te quiere saludar también. ¿Qué tal, Giovanni? Estamos aquí de parte de Andy García, estamos en Los Ángeles y quiero asegurarte que nosotros en el exilio nunca hemos considerado diferentes y siempre hemos estado unidos a la causa de ustedes. Esa cuestión de que somos dos pueblos diferentes, eso fue creado por una persona que quiere dividirnos, pero eso no es cierto. No somos cubanos, todos estamos unidos y con el liderazgo que están dando ustedes en Cuba para nosotros, vamos a ver una Cuba libre y pronto, y al tiempo está llegando, y te agradezco su esfuerzo y los esfuerzos de todos los compatriotas de ustedes allá en Cuba. Pero quiero que sepan que nosotros estamos escuchando y estamos con ustedes siguiendo tu dirección y siguiendo la voz. Por llevar la voz de protesta a Los Ángeles, en vista de que los cubanos todavía no vamos a salir a las calles a expresar nuestra inconformidad y a demandar nuestros derechos. Creo que ustedes se han convertido en nuestros por allá afuera y han levantado comunidad internacional. Gracias, Gracias a ustedes. ¡Viva! ¡Que viva Cuba! This is Roger Simon for PJ TV, and not all Hollywood people are crazed lefties. I am down in Los Angeles' Echo Park for a demonstration of Cubans, American Cubans, angry at Castro, that is led by an old friend of mine, Andres Arturo Garcia Menendez. But to most of you, Andy Garcia. Andy, the star of The Untouchables, Godfather 3, numerous Ocean's 11 movies, etc., is leading a demonstration here for human rights in Cuba. Let's find out what's going on at this demonstration. Everybody is wearing white because of the Damas de Blanco, or the ladies in white who protested the
political prisoners in Cuba and suffered for it. I'm here representing Las Damas de Blanco in Cuba, and I'm fighting for the freedom of all our political prisoners and the 11 million Cubans that have been captive in Castro's Cuba for over a half a century. We don't have any freedom in Cuba. People get in jail only for think different than Fidel. It's 51 years already, and we think it's time to go. What do you think about the work of Andy García for the Cuban people? I think Andy García has been an excellent representative of the Cuban people on its cause. We are here to give voice to the people who don't have a voice, and to show our solidarity to the women in white in Cuba and all prisoners of conscience throughout the history of Cuban history under the repressive government of Fidel Castro and his brother. It's all about human rights. It's all about the desire for people to be free. 90 miles from the coast of the United States, after 50 years, people are still living on the tyranny, and that is a shame. What do you think of these Hollywood people who think that Che Guevara is a hero? They're lucky they're not standing in front of me, that's all I have to say. I mean, it's a disgrace. People are just ignorant and they don't know the situation, they don't know what's going on, so they want to wear a t-shirt with him, you know, and I don't agree with it. I'm totally against it, and hopefully this will show people what's really going on. This is what I have to say to Sean Penn, okay? He should move to North Korea, okay, or Cuba. If you have rectal cancer, they'll cure it for you. This is not a Cuban cause, it's a human cause. It's not a political cause, it's a cause of humanity. I want human rights for all my poor women in Cuba that have no rights, all the people that are in jail, unjustly so, for no cause. I want Obama to please listen to our plea. Somebody do something about Cuba. I have the freedom to have a website and say whatever I want, whether it upsets people or not. Y si yo estuviera en Cuba, yo sería imprisionado y en la cárcel. He wanted change, and what he got? Jail. I give you a man who has been an example to all of us for 3 years, political prisoner for 20 years, Hubert Matos. Cuando supe que este acto lo auspiciaba también este patriota ilustre que se llama Andy García, y en este momento apoyando a las damas de blanco y apoyando a la causa de la libertad de Cuba, en instantes en que el mundo está despertando sobre la tragedia que vive el pueblo cubano. Should bring all of us together, a cause that it claims for human dignity and freedom, that everybody's entitled to do that. Me siento muy orgulloso de ser cubano. Let's show the world that we are passive people, that we believe in humanity and the absolute freedom of all people all over the world. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.